Estamos a un lado de la carretera. Acaba de pasar un Antonov por encima de nosotros. Nos encontramos a las afueras de la localidad de Khormukh. Han estado bombardeando esta zona toda la semana. Y un avión Antonov... ¡Vamos! Acaba justo de pasar. Yo me considero un fotógrafo de conflictos, pero no soy necesariamente un fotógrafo de combate. Lo que a mí me motiva y lo que define mi trabajo es que indago en los conflictos que hay detrás de los combates. Me acerco mucho a la gente y se establece un intercambio, que a veces dura semanas, meses o minutos. Pero existe un intercambio, y entonces les digo, deja que te represente. Intento ofrecer algo de mí mismo a las personas a las que fotografío, porque ellas están involucradas en lo que hago. Creo que mi deber es compartir con ellos algo personal, de mí mismo, porque que te hagan una foto es algo muy personal. Hice una fotografía de una mujer tumbada en una mesa de operaciones en un remoto hospital de campaña, a la que acababan de extraer varias balas del tórax. Estaba tumbada y le habían quitado la camisa, así que tenía el torso desnudo. No era antiestético. Un tipo acababa de estar hurgando en sus heridas. Para mí, la expresión de su rostro reflejaba desesperación, el impacto dañino de la guerra. No es una imagen espectacular. De alguna manera es discreta y no forma parte de una historia de explosiones en primera línea del frente. No es ese tipo de fotografía. Es el tipo de fotografía que muestra cómo la guerra continúa devorando a las sociedades. En Estados Unidos, la cultura de las armas es muy poderosa. En cualquier lugar en el que haya gente viviendo en entornos que percibe como hostiles, ya sean reales o imaginarios, existe casi una obsesión por las armas y por métodos individuales para proporcionar seguridad. Hay dos tipos de tendencias sociales que he visto en uno de los países más desarrollados del mundo y en uno de los más subdesarrollados del mundo. En nuestra mente, categorizamos algunas cosas como grandes asuntos. El control de armas, el aborto, la guerra, la pobreza. Y nos olvidamos del hecho de que todos estos fenómenos sociológicos se deben a personas individuales y cada una de ellas tiene su propia experiencia personal. Y si tenemos eso en cuenta, la cosa se complica más, pero es mucho más humano. Me llamo Pete Moller y esto es Conflicto. Estar detrás de la cámara no te excluye. Estás ahí. No es un escudo, no es un filtro. Las cosas que traspasan la lente se quedan para siempre grabadas en tu cabeza. Puede que no estés necesariamente pensando en ello a cada momento, pero siempre está ahí, al acecho.
Afortunadamente, me quedé en Sudáfrica mientras reclamaban la autorización de todos los partidos políticos y la liberación de Nelson Mandela. El equilibrio político que se produjo a continuación dio lugar a la reunión de todos los actores clave. Me recuerda a Círculo Frenzy, pero al final se nos conocería como el Bam Bam Club. El apartheid era un gran demonio y para nosotros era un enemigo común. Murieron 1000 personas en un periodo de varios años y yo documenté muchos de aquellos sucesos porque una muerte que no se registra es una muerte olvidada. Así que en aquella época, documentar todas aquellas muertes era casi una obsesión. Era necesario que hubiera un registro histórico para que otros pudieran aprender de ello. Y lo que es más importante, para que el mundo de alguna manera entendiera lo que realmente estaba ocurriendo sobre el terreno. Esa pasión, esa obsesión por contar la verdad, implica que a veces te arriesgues. Los acontecimientos que tuvieron lugar en Takusa el 18 de abril de 1994 cambiaron para siempre mi vida y me cambiaron a mí como ser humano. Estábamos con la Fuerza de Paz Nacional y nos disponíamos a entrar en una zona hostil desde donde alguien estaba disparando. De repente, por nuestra izquierda lanzaron una descarga en nuestra dirección. Y a Ken, que se encontraba a mi derecha, le alcanzó debajo del brazo y murió en el acto. Yo seguí mi instinto e inmediatamente hice una foto. Aquello me atormentó mucho tiempo porque era como si lo último que había hecho por mi amigo fuera fotografiarlo muerto a mis pies. Tras la muerte de Ken estuve a punto de dejar la fotografía. Esa ha sido la única vez en mi carrera que me he planteado dejarlo. De alguna manera, sentí que como ser humano no había estado a la altura. He fotografiado a muchas personas muertas cuyos nombres no conozco y nunca conoceré. Tengo la fuerza necesaria para fotografiar a extraños, pero también a las personas cercanas a mí, que están en mi corazón. Tienes que tener muy claro por qué haces esto. Porque lo que nosotros hacemos tiene un precio. Enfocas tu cámara hacia situaciones en las que se están destruyendo vidas reales. A medida que me voy haciendo mayor, comprendo un poco mejor de dónde viene esa obsesión. Pero estaba ahí desde el principio y era real. Todo aquel ruido, los olores y el drama que se desplegaba ante mí. Necesitas sentirte más vivo que nunca cuando sales de una situación en la que podrías haber muerto. Podríamos ser nosotros quienes estuviéramos al otro lado de la cámara. Solo depende de dónde hayas nacido. Es cuestión de suerte. Era otoño en Kandahar. A menudo se dice que ahí surgió el movimiento talibán. El mayor desafío era lidiar con los artefactos explosivos y las minas de tierra. Yo estaba en primera línea, fotografiando a un soldado. Caminaba justo detrás de él, a unos pasos de distancia, porque siempre pisábamos las huellas del que iba delante. Y entonces di aquel paso. No recuerdo el sonido de la explosión, solo recuerdo que sentí un impacto eléctrico muy agudo que atravesó mi cuerpo.
Mientras me arrastraban, veía mis piernas colgando. Mi instinto fue hacer una fotografía. Levanté un brazo, disparé 3 veces hasta que el dolor se hizo insoportable y solté la cámara. Llamé por teléfono a mi mujer. Quería ser yo quien le diera la noticia y no que la llamara alguien de Nueva York. Y supongo que si en algún lugar en el fondo de mi mente pensaba que iba a morir, quería hablar con ella por última vez. Le dije que había sufrido una explosión, que había perdido las piernas, pero que creía que iba a estar bien. Perdí ambas piernas, una por encima de la rodilla y la otra por debajo de la rodilla. Además, tenía una gran cantidad de lesiones internas. Me he sometido a unas 47 operaciones. Pasé mucho tiempo tumbado, en la oscuridad, lidiando con el dolor, sin saber si podría volver a caminar. A veces deseaba haber muerto. En el ejército, al día en que resultas herido, lo llaman a Life Day, o Día de la Vuelta a la Vida. Y ese día lo celebras toda tu vida porque es un renacimiento. Tuve que aprender a comer otra vez. No podía escribir, apenas podía leer. No podía caminar. Eres la misma persona, aunque no del todo. Me costó un tiempo aceptar la realidad, asumir que ya no podría llevar la vida que solía. Y me refugié en mi familia. Vivian siempre me ha apoyado en lo que hago y es una mujer increíblemente fuerte. Ella es la piedra en la que me apoyo. Y los niños son bastante resilientes, aunque, por supuesto, tuvo un impacto en ellos, ¿sabe? Mi familia necesitaba superarlo. Me siento agradecido por estar vivo, por tener a mi familia y por poder ver cómo mis hijos se van haciendo mayores. Lo que más me importa es su vida y cómo van a madurar como seres humanos. He vuelto a trabajar y como fotoperiodista haré tantas fotos como pueda, pero probablemente no volveré a cubrir ninguna guerra. Un día me desperté y pude decir muy alto, se acabó, ya no soy fotógrafo de guerra. Me encuentro bien, no en perfectas condiciones, pero estoy bien. Lo último que Ken habría querido para mí es que abandonara aquello para lo que supongo que he venido a este mundo, ¿sabe? Pero 20 años después, las cosas se ven de una forma muy diferente, porque cambias como ser humano debido a las situaciones por las que has pasado. Ahora es fácil contarlo. ¿Emergencias? Mi madre y mi padre se están peleando. ¿Le está pegando? La fotografía no es solo visual. Participan los 5 sentidos. También es olor, es sonido, es tacto. Cuando hice esa foto, me encontraba en una habitación oscura. No veía nada. Estaba enfocando en la oscuridad, calculando la distancia hasta su voz. Cuando dijo a su padre, "Te odio por pegar a mi madre", fueron las palabras más fuertes que jamás he oído decir a alguien. Vale, mi madre se va. ¡Mamá, no! Cállate. La policía viene hacia aquí. Cállate. ¡Mami! ¿Hola? Mierda. Me di cuenta de que necesitaba entender mejor las relaciones de pareja y el papel que el amor juega en ellas. Conocí a una pareja, Garth y Lisa. Él sabía que yo hacía fotografías relacionadas con el sexo. Así que si me invitó a su casa, era realmente para que documentara su sexualidad. Yo pensaba que iba a ver el sueño americano hecho realidad. Ella parecía una mujer liberada. Daba la sensación de que podía tener todo lo que quisiera.
Y él, su marido, parecía adorarla. Aparentemente lo tenían todo. El niño estaba llorando al otro lado de la línea. Decía que su padre estaba pegando a su madre. Pero entonces empecé a ver que la bebida se estaba convirtiendo en una parte muy importante de su vida. Alcohol y cocaína. Y luego empezaron a consumir crack. Las cosas empezaron a ir de mal en peor. Lisa me dijo que tenía miedo. Y un día, de repente, Banks salió e intentó arrastrarla al interior de la casa. Yo no entendía por qué. Nunca le había visto utilizar la violencia física. Así que cogí mi cámara e hice una fotografía, porque estaba sorprendida. Y pensé, a lo mejor esto le hace entrar en razón. Cuando entré en aquel baño la primera noche y vi que iba a golpearla en la cara, mi primer instinto fue, tengo que sacar esta foto, porque si la hago, como había pasado durante el día en el jardín, a lo mejor él para otra vez. Pero cuando fue a pegarle otra vez, le agarré del brazo y le dije, ¿qué demonios estás haciendo? Vas a hacerle daño. Para, ¿qué estás haciendo? Me echó y me dijo, cuidado, es mi mujer. A él no le importaba que yo estuviera allí. Yo no sabía que estaba fotografiando violencia doméstica, ni siquiera aquella noche. Saqué el rollo de película de mi cámara y no lo revelé. Lo guardé en un cajón y lo dejé ahí durante meses. No quería verlo. Quería seguir pensando que el amor puede ser inmortal. Aquello no encajaba con mi sueño de cómo debía ser una familia maravillosa. Había estado viviendo en estado de negación. Así que fui a casa, saqué aquel rollo de película del cajón, lo revelé y allí vi el caos. Vi confusión y entonces empecé realmente a sentir miedo. Basta con mirar atentamente estas fotografías para comprender lo que ella estaba sintiendo. Si sabes que a alguien le han hecho daño, ¿qué haces? Y ahí fue cuando mi vida se complicó. No tenía ni idea de que gran parte de los peligros que pueden sufrir las mujeres en sus vidas tienen lugar en sus propias casas. Se supone que nuestra casa debería ser nuestro santuario, y sin embargo, es como vivir en una zona de guerra. Yo quería vivir con esas mujeres, dormir en sus camas junto a sus doloridos cuerpos y oír a sus niños llorar toda la noche. Porque en la fotografía de conflicto, de esta naturaleza íntima, no es habitual tener la posibilidad de ver lo que realmente le sucede a la gente. Si estoy allí, duele menos que cuando lo leo en el periódico y me siento tan impotente. Al conocer a todas estas mujeres, empecé a comprender lo compleja que es su psicología para aceptar el abuso. Por ejemplo, esta mujer estuvo en el hospital porque tenía una herida profunda causada por un cuchillo. Yo le dije, bueno, ¿vas a denunciarle? Y me dijo no. Le pregunté, ¿por qué no? Y ella me contestó, es muy duro creer que alguien a quien quieres mucho es capaz de hacerte algo así. Esta mujer, cuando el médico le levantó la camiseta, tenía marcas de neumático en el torso. La había sacado a empujones de la camioneta y había pasado por encima de ella con el vehículo.
Durante 32 años, mi hija estuvo expuesta a este tipo de cosas. Mi teléfono se convirtió en una línea directa, así que recibía llamadas de mujeres maltratadas de todo el mundo. Era muy intenso para ella escuchar cómo había hombres que violaban a sus hijos y cómo las mujeres tenían que esconderse, desaparecer de la faz de la tierra. Yo quería ayudar a esas personas a dar la vuelta a la situación. Y realmente pensaba que con la cámara podría conseguirlo. Muchas mujeres desean, rezan porque todo sea un error y se dicen, es una aberración, él no lo hará otra vez. Pero haz todo lo que puedas para conseguir ayuda. Di a la gente en la que confías, necesito ayuda, no puedo hacerlo yo sola. Nadie puede superarlo sin ayuda, nadie. Este es el punto más importante en el que quiero insistir. Sé que las mujeres tienen el poder para salir de esa situación y quiero que comprendan que si no lo haces a tiempo, tendrás que matarlo para salvarte o él te matará a ti. Quiero que las mujeres comiencen a pensar, no me merezco ser maltratada físicamente. Nunca. Soy una mujer. Soy poderosa, soy buena, soy fuerte, no me puedes hacer esto. Soy invencible. Cuando cierro los ojos por la noche, a veces me vienen a la cabeza unas imágenes realmente terribles. Imágenes que se quedan ahí y se repiten una y otra vez. Cuando estás tan profundamente sumido en la oscuridad, es muy difícil pensar en la luz que hay fuera. Pero cada vez soy más sensible a esa luz. Busco la luz. Yo siempre intento apoyarme en cosas que he visto y que me dan esperanza. Y la fotografía de Damon enfrentándose a su padre y diciéndole, te odio por pegar a mi madre y no quiero que vuelvas a mi casa. Esa es la fotografía en la que quiero pensar cuando cierro los ojos por la noche. Si yo no hago esto, si no hay más fotógrafos que continúen haciendo este trabajo, nada cambiará. Tengo que seguir trabajando, tengo que hacer fotografías. Nunca he pensado en qué tendría que ocurrir para dejarlo. Siempre existe el miedo a que pueda ser secuestrada o asesinada. Y es tan fácil ser asesinado. Recuerdo la primera vez que vi gente morir a causa de las armas y las bombas. Nunca había pensado que esa era una forma de morir hasta que lo vi con mis ojos. Yo no me considero a mí misma fotógrafa de guerra o de conflictos. Creo que si lo hiciera, normalizaría el tipo de imágenes que tomo. Y no quiero que esas imágenes se vuelvan normales para mí o para quien las vea. Si vuelvo la vista atrás, a los últimos 3 años, hay muchas cosas que no volvería a hacer, como estar siempre en primera línea del frente para conseguir una imagen de un hombre disparando. Esa no es la parte del conflicto que quiero contar. Busco cosas diferentes. En la fotografía del niño sentado en una silla, el grafiti del fondo dice, la hora cero ha llegado. El cadáver que está cubierto delante de él era el de su padre.
Habían bombardeado su casa. Su padre había muerto y yo creo que el niño no era del todo consciente de ello. Pero la expresión de su rostro ni siquiera estaba llorando. Y es duro ser testigo de algo así. Tenía 24 años cuando crucé la frontera a Libia. Fui al tribunal porque allí había una manifestación antigubernamental y me encontré con una marea humana. Reinaba una atmósfera de euforia y la gente gritaba con una alegría desbordante. Nunca había visto nada parecido en mi vida, ni creo que vuelva a verlo. Hay momentos de tensión extrema, de profundo dolor y tristeza, pero también de dicha. Y me gustaría que ese tipo de fotos trascendieran más. Esos momentos en los que la gente tiene algo que celebrar a pesar de las dificultades. Hago esto porque me gusta. Podría hacer otra cosa. Cualquiera puede hacer otra cosa. Pero gracias a mi trabajo, viajo por el mundo y conozco a personas que no tendría la oportunidad de conocer si me dedicara a otra cosa. Eso es lo más gratificante, porque en cada lugar al que voy formamos como una pequeña familia. Chris Hondros era un amigo muy cercano. Sentía mucha admiración por él. Fuimos a Misurata. Era un día muy tranquilo. No estaba sucediendo nada extraordinario y todo parecía bastante apacible en primera línea. Al día siguiente, ellos regresaron, pero yo decidí acercarme al puerto, donde había muchos trabajadores que huían del conflicto. Cuando volví a donde nos hospedábamos no había nadie y me extrañó mucho. En ese instante, presentí que algo había sucedido. Cuando entré en la UCI, estaba irreconocible. Me senté a su lado y le cogí la mano durante un rato, preguntándome si despertaría. Chris falleció poco después. La guerra se volvió más personal para mí. He reflexionado sobre qué tipo de historias quiero contar y por qué siento el impulso de estar ahí. Y es un viaje que va más allá de lo que muestran las fotografías. Jean y yo comenzamos a organizar nuestro viaje a Siria a principios de 2012. Ninguno de los dos quería estar solo en un entorno tan peligroso. Confiábamos el uno en el otro y sabíamos que podíamos trabajar juntos. Nos vimos envueltos en muchas situaciones en las que corrimos grave peligro. Y eso crea un vínculo entre las personas que no se da en la vida normal. La noche que entramos en el país, a los dos nos aterrorizaba que nos cogieran. Cruzamos de forma ilegal y grabé aquel vídeo en mi teléfono. Vamos conduciendo sin luces por Siria. Acabamos de cruzar la frontera turca. ¿Cómo estás? He pasado miedo. Un guardia nos llamó y pensé, adiós a nuestras cámaras. Estaba sudando, pero era solo un tipo que trataba de ayudarnos. Cubrir la guerra de Siria entrañaba un gran riesgo. Y tenerla a mi lado para compartir unas risas al final del día era maravilloso. A pesar de vivir tantas situaciones de riesgo, éramos capaces de no perder el sentido del humor. Y eso era agradable. Él siempre trataba de ver el lado positivo de la vida y me regañaba por ser demasiado seria. Teníamos personalidades muy diferentes y creo que por eso encajamos tan bien. Siempre nos apoyábamos mutuamente, era como un hermano mayor para mí. La última vez que vi a Jim fue una semana antes de que lo secuestraran. Estaba en un cibercafé en Siria archivando el vídeo que había filmado. Se despidió de mí diciendo, bueno, tengo que irme, nos vemos en 1 hora o 2. Pero no volvió, su llamada no llegó. Tuve un mal presagio, pensé, algo ha ocurrido. Estuve a punto de verle. Estuve a solo 30 minutos de hacerlo.
pero ya no lo vi más. Nos enteramos de que estaba retenido por el Estado Islámico. Yo estaba muy asustada. No se me borra de la memoria esa imagen suya en el desierto, con aquella ropa naranja, mientras le obligaban a decir algo que yo sabía que no creía. Y en mi fantasía me imaginaba la escena en la que él conseguía cruzar a Turquía y yo le esperaba allí, le daba un abrazo y le decía, ya ha pasado todo. Pero no tuve la oportunidad de hacerlo. Sí, lo extraño mucho. Era un ser humano increíble. Todo un caballero. Lo que más me enorgullece es cómo conservó su dignidad. Se mantuvo firme, desafiante y no tuvo miedo. Y por eso estoy muy orgullosa de él. Después de ese incidente, eché la culpa a mi cámara. Estuve muy disgustada durante un tiempo. No podía asimilar lo que había sucedido. Intentas no sentirte culpable, pero no puedes evitar pensar, ¿y si...? Mucha gente me pregunta, ¿por qué haces algo tan peligroso? ¿Por qué arriesgas tu vida? Supongo que es por mi sentido de la responsabilidad, especialmente ahora que se ataca deliberadamente a los periodistas. Lo que me impulsa es la indignación. Tengo el privilegio de ser testigo de lo mejor y lo peor de la humanidad y de todo lo que hay entre medias, pero no sé si vale la pena arriesgar la vida por lo que hago. Para mí, el verdadero conflicto está entre los que se preocupan y los que no. A veces pienso que la vida no tiene sentido. Era el 10º campo de refugiados en el que estaba Malvi Elizabeth. Intento vivir con esta situación. Se encontraba con su esposo y su hija de 4 años. Sus otros 4 hijos jugaban fuera. No sé qué hacer. ¿Quitarme la vida? De repente se hizo el silencio. Un cuchillo rasgó el techo de la tienda de campaña y entraron 4 hombres. Su marido salió corriendo por la entrada de la tienda. Pusieron un arma en la cabeza de su hija y luego se turnaron para violar a Malvi. Cuando se marcharon, prendieron fuego a la tienda. Llegaron unos vecinos y pudieron salvar a Malvi, pero su hija pequeña murió. Lo último que vio fue la violación de su madre. Cuando comencé en esta profesión, quería ser fotógrafo. Eso es lo que quería hacer. Pero no es suficiente. El mundo es un lugar brutalmente injusto. Y creo que ese sentimiento de indignación moral ha impulsado gran parte de mi trabajo. Hay muchos fotógrafos y fotoperiodistas que se limitan a cumplir sus encargos, pero hay muy pocos que realmente escuchen la voz de la gente. En mis fotos no es mi voz la que quiero que se escuche, sino la de las personas a las que retrato. Me gustaría que se escuchara lo máximo posible. Me considero una especie de intermediario entre las personas a las que se les niegan derechos humanos básicos y un público que puede tratar de cambiar las cosas.
El trabajo con más fuerza es aquel que se deja de ver como una simple fotografía y se ve la experiencia vital de esa persona. Hay que confrontar más a la gente con la realidad de cómo viven otras personas. Nada justifica que nos preocupemos menos por alguien solo porque viva en lugares lejanos, tenga un color de piel diferente o profese otra religión. Nos pasamos la vida luchando contra lo que nos diferencia en lugar de ver lo que tenemos en común. El gran poder de la fotografía es que tiene la capacidad de romper esas barreras. He visto muchas veces cómo hay personas que se conmueven al contemplar una imagen en la que se han derribado esas barreras que nos diferencian. Y eso les impulsa a actuar y a cambiar la vida de otros. La guerra trae el caos y también la violencia sexual. En 2008 leí un artículo que mencionaba el número de mujeres y niños que habían sido violados en el conflicto del Congo. Eran centenares de miles. Me pareció inconcebible que no hubiera oído hablar antes de eso. Nuestro trabajo es humanizar esas estadísticas para que esas cifras se conviertan en personas de carne y hueso. Cuando viajé por primera vez al este del Congo, en un hospital, fotografié a una mujer que había reconocido a su violador y este le había arrancado los ojos. Lo primero que pensé fue, ¿cómo cuento esta historia? En el Congo, muchas de las mujeres a las que conocí, sus madres y sus hijas habían sido violadas. Eran una, otra y otra. Y muchas de esas mujeres todavía sufrían las secuelas físicas de la violación. Pero también conocí a muchas otras cuyas cicatrices físicas se habían curado. Pero las psicológicas seguían estando ahí. Muchas sienten una profunda vergüenza y cargan con ese profundo dolor el resto de sus vidas. La razón por la que continúa habiendo muchos abusos contra los derechos humanos es porque se ocultan. Y creo que si muchas víctimas siguen siendo víctimas, es porque no se les permite hablar sobre lo que han vivido. Yo no solo les dejo hablar, les hago preguntas y algunas se desgarran por dentro al compartir su sufrimiento. Pasé un año trabajando en un centro de salud mental. Luego estuve 4 meses en Zimbabue, el último en una prisión. Una y otra vez me encontré con personas que habían vivido experiencias espantosas. Recuerdo claramente un día que entramos en una celda. Había decenas de hombres y mujeres desnudos o semidesnudos, muchos encadenados al suelo. Un joven me causó un profundo impacto. Llevaba un grillete de hierro de estilo colonial alrededor del tobillo. Ni siquiera me miró, ni me habló. No podía decirme si le parecía bien o mal que le fotografiara. Y cuando levanté la cámara de repente, me pregunté si hacía lo correcto tomando esa imagen o si estaba vulnerando sus derechos. Al final de aquel periodo sentí la necesidad de alejarme de todo. La empatía que sentía por ellos se convirtió en una carga abrumadora. Les das la espalda.
Haces tus fotografías y te marchas, sabiendo que el niño que fotografiaste en el campo de refugiados de Dadaab sigue allí, que el hombre encadenado al suelo en la prisión de Sudán del Sur sigue ahí, y todas las personas a las que les diste la espalda. Aún siguen allí. Es un sentimiento que no te abandona, pero al mismo tiempo no quiero que lo haga. Cuando era estudiante de fotografía pensaba ingenuamente que mis fotos podrían cambiar el mundo. En los últimos años he tenido que analizar por qué hago lo que hago. Ya no podría vivir recibiendo premios y subvenciones en nombre de esas personas y luego pasar a la siguiente historia. Si mis fotografías no sirven para cambiar las cosas, significa que no son lo bastante buenas. Para mí este trabajo consiste en lograr que la ignorancia no se pueda utilizar como coartada de la inacción. Yo espero que mis imágenes consigan que el espectador vea a la persona, que vea a su hermano, a su hermana o a su hijo en cada foto. Quiero convertirlos en testigos, porque creo que eso conlleva una responsabilidad. Ser testigos del sufrimiento de alguien y no actuar te convierte en cómplice de su sufrimiento, y en ese sentido todos somos cómplices. Mi aspiración es poder arrojar luz sobre las sombras de sus vidas. No creo que lo haya conseguido aún, pero sé que es el objetivo que debo perseguir. Piensa en un hombre adulto, desarmado, corriendo por una zona de guerra haciendo fotos. Explícale eso a un niño a ver si tiene algún sentido para él. ¡Alto el fuego! Lo único que tienes que hacer es seguir con vida, asegurarte de que nadie resulte herido y hacer buenas fotos. Es todo. La vida se vuelve extremadamente simple, pero cuando regresas, todo vuelve a ser complejo. No hay nada tan estresante y que provoque tanta ansiedad como estar en una zona de guerra. Pero, tío, es estimulante. Me fascina la capacidad para la violencia que tiene el hombre. Recuerdo que salimos de patrulla a medianoche para atender una emboscada. Nos arrastramos por antiguos pueblos de piedra, vadeamos ríos y trepamos por viejas escaleras de piedra. Caminabas literalmente siguiendo las pisadas del tipo que te precedía. Ni siquiera pensaba en tomar fotos, sino en dónde ponía mis pies. Recuerdo que en esos momentos pensaba, joder, cómo me estoy divirtiendo. Y eso es bastante retorcido, ¿no? Creo que desde el principio empecé a dedicarme a la fotografía con la idea de que sería fotógrafo de conflictos. No sabía cuándo ni cómo, pero tenía claro que lo conseguiría. Me parecía una vida llena de aventuras. Pero al final es como una ruleta rusa. Tarde o temprano te toca. Es una cuestión de probabilidades. Por eso hay que tratar de minimizar los riesgos. Mi padre murió mientras fotografiaba la guerra en El Salvador.
Me estaba preparando para un entrenamiento de lacrosse cuando mi padrastro se presentó en el vestuario y me dijo que John había muerto. Me parecía imposible. Es tu padre, esa figura de referencia que te parece invencible. Yo tenía 15 años y un editor de la revista Newsweek me dio sus cámaras y me dijo: aquí tienes, ahora son tuyas, ¿qué vas a hacer con ellas? Comencé a trabajar como fotógrafo en México en 2005. América Latina es mi zona de confort, me encanta. Visualmente es de una enorme riqueza y los mexicanos tienen una irresistible tendencia a la melancolía que también forma parte de mi personalidad. Es una especie de combinación mágica de alegría y de tristeza. ¿Has oído? Sí. Adoro México. Tememos a los lobos porque nunca los vemos, pero sí vemos los restos de sus matanzas. Esa es una buena descripción de lo que fue para mí cubrir la situación en México. Había una sensación general de inseguridad, de no saber quién era el tipo del camión que iba detrás de ti. Eso marcó el estilo de mis fotos porque no es una fotografía íntima. Se supone que no es así. Quería dar la sensación de que estás observándolo todo mientras conduces, porque así es como la gente se mueve por aquí. Ves la escena mientras conduces. Los conflictos y las guerras se libran por motivos ancestrales. El deseo del hombre de dominar a otros hombres. Tan antiguo como la Biblia. El factor desestabilizador en México ha sido la corrupción política y la impunidad judicial. Asesinas a alguien y quedas impune. En el centro de la ciudad y a plena luz del día, a cualquiera le pueden acribillar a balazos. No puedes temer a la muerte. Aprendes a lidiar con ella. Cuando eso se convierte en tu realidad cotidiana, no tienes más remedio que desarrollar cierta insensibilidad. Intentas bloquear ese sentimiento, pero al final te alcanza. Si no, te matan antes. Mi mayor problema es la cólera. Me pongo muy tenso en medio de un atasco y siento pequeños ataques de pánico. Cuando se lo comento a mi terapeuta, me dice: practica la plenitud mental o la meditación activa. Me gusta el tiro con arco. Concentrarme en mis dedos, en mis manos, en mi cuerpo y apuntar al objetivo con las flechas. El surf me ayuda mucho. El océano, el viento. Es una meditación completa y absoluta. Durante esos 5 segundos no piensas en nada, simplemente reaccionas y es una sensación maravillosa. Mis imágenes no gritan, susurran. Un misterio es mejor que la realidad. No soy uno de esos fotógrafos que solo coge su cámara cuando hay sangre en el suelo. Cuando vas a cualquier zona caliente del mundo, ves fotógrafos corriendo de un lado a otro, compitiendo para ver quién puede hacer la foto más dramática. Yo lo hago para mí, no para cambiar el mundo, porque el mundo no quiere que lo cambien. Tiene sus propios ciclos temporales. Sin duda, mis fotos son una gota en un cubo de agua al lado de eso, una gota en el océano. La gente habla de la cámara como de una especie de escudo que te protege de la tragedia. Por desgracia, también impide el desarrollo de tu propia empatía. Yo empecé a no preocuparme demasiado por los demás, y esa no es una actitud muy saludable. Tengo que aprender a perdonar.
Al final he llegado a la conclusión de que mi muerte no me preocupa demasiado. Me trae sin cuidado, pero están las otras personas, las que me quieren, y eso no es justo para ellas. Por eso me he vuelto tan egoísta. Voy a tener un hijo, y quiero estar aquí para ese niño. Yo no considero que el fotoperiodismo sea un trabajo tan relevante. Mis fotos y las de mis colegas no cambian nada, así que no pretendamos lo contrario. ¿Quieres ayudar a la gente? Hazte médico y cuida a quienes no tienen atención médica. Así de verdad ayudas. Mi padre murió. Mi amigo Joao perdió ambas piernas. Mi amigo Jim perdió la cabeza. No. Es suficiente. Hice mi trabajo y lo hice bien. Ha llegado el momento de seguir adelante y pasar página. Y eso me hace sentir mejor. Mi nombre es Eros Högland y esto es Conflicto.